Bendiciones para todos, una vez más, amables televidentes y radioyentes. En este día viernes 26 de junio nos disponemos a hacer el resumen de las preguntas de repaso personal que siempre hacemos en este día. Tengo conmigo a mis hermanos que me van a acompañar, como lo son el hermano Fidel Melchor, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está usted? Gracias, pastor. Muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo el día viernes el repaso de las preguntas, y espero que esto sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Amén. Y también la joven Jocelyn García, ¿verdad? Así es. Bienvenida. Gracias, pastor. Y bueno, como mencionaba el hermano Fidel, estamos muy contentos de estar aquí en esta mañana compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Amén. Mañana es un día especial. Es el día santo, el sábado, el día de reposo para Jehová nuestro Dios. Y hermano Melchor, ¿no quisiera usted aprovechar de invitar ahorita a los hermanos televidentes del canal 51.2 a que vengan a visitar la iglesia de Houston? Claro que sí, estamos abiertos desde las 9 en adelante, y es un día muy especial en el que nos deleitamos aquí todo el día, la congregación, y pues todos están invitados a que nos visiten o se queden aquí con nosotros. Pasamos todo el día escuchando y aprendiendo más de la palabra de Dios, y creo que es un día muy especial para todos el estar en la presencia del Señor. Amén. No se pierda usted de venir a adorar a Dios con nosotros mañana aquí en Houston. Estamos ubicados en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020, en el Templo Pentecostés Los Lirios. Acá rentamos y aquí le esperamos a partir de las 9 de la mañana. Igualmente, si usted vive en la ciudad de Austin, visite nuestra iglesia allá. A usted que ve el canal 17.4, le animamos a que visite la iglesia Advenimiento en Austin. Y si vive en San Antonio y está escuchándonos o mirándonos en el canal 51.3, no se pierda la bendición de asistir mañana a la iglesia Advenimiento que se encuentra en la calle Hibner. Usted va a ver las direcciones que aparecen allí en la pantalla de su televisor. Si vive en la ciudad de Dallas, Texas y sus alrededores, le animamos a que visite la iglesia Advenimiento del Séptimo Día, la iglesia central que está ubicada allá en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. Allí le esperamos también a partir de las 9 de la mañana. Si vive en la ciudad de Fort Worth, vaya también a visitar nuestra iglesia en Fort Worth. Si vive en Denison, Sherman, igualmente, vaya por ahí a visitarnos mañana y adore a Dios con los hermanos. Igual si vive en Corsicana, en la ciudad de Fairfield, en ambos pueblos, en ambas ciudades, hay iglesia Advenimiento a la cual le estamos invitando también mañana. Y hoy a la puesta del sol, aquí por Advenimiento TV, no se pierde el programa Recibiendo el Sábado, el cual siempre es desarrollado por hermanos de la iglesia y traen un tema muy interesante. Vamos a proceder al estudio o a las preguntas de repaso personal, primero orándole a nuestro Dios. ¿Quieres orar, Jocelyn? Claro que sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Amén. Te agradecemos, Padre, por un nuevo día que nos permite, Señor, vivir. Te agradecemos por este momento especial que nos das de poder estudiar tu palabra, aprender un poco más, Señor. Pedimos que seas tú quien dirija nuestras palabras, quien dirija nuestras mentes para poder hacernos ver la verdad, convencernos de la verdad, Señor, y que también nos ayudes a realizar los cambios necesarios, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine nuestras mentes y sea con cada uno de nosotros en esta mañana y durante este día también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando Moisés estaba a punto de morir, hermano Melchor, ¿cómo lo veía el pueblo ahora y por qué? Bueno, primeramente vamos a ver una cita bíblica y después una cita corta del Espíritu de Profecía, y vamos a ir a Hebreos 3, 5 y 6. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios y luego con la cita. Dice aquí: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros,
si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y también dice aquí el espíritu de profecía en Patriarcas y Profetas, dice: mientras el pueblo miraba a aquel anciano que tan pronto sería quitado, recordó con nuevo y profundo aprecio su ternura paternal, sus sabios consejos y sus labores incansables. Cuán a menudo, cuando sus pecados habían merecido los justos castigos de Dios, las oraciones de Moisés habían prevalecido para salvarlos. La tristeza que sentían era intensificada por el remordimiento. Recordaban con amargura que su propia iniquidad había inducido a Moisés al pecado por el cual tenía que morir. Bueno, aquí vemos la muerte, ¿verdad?, de tremendo siervo del Señor, y cómo pues pues el pueblo lo recordaba con tristeza, pero había dejado un legado de enseñanza a su pueblo, que pues finalmente pues el pueblo hubo otro siervo fue que agarró la rienda del pueblo, y sabemos que pues así murió Moisés. Bueno, ¿cómo ves tú la siguiente pregunta, que dice que cómo debe nuestra vocación como hijos del Rey, como tesoro especial y peculiar de Dios, afectar la forma en que nos vestimos y la manera en que vestimos a nuestros hijos? Me llamó mucho la atención esa parte de la lección. Vemos nosotros que al pueblo de Israel Dios le había dicho, así como estudiamos durante esta semana, Dios le había dicho que ellos tenían que usar una franja azul en la parte de abajo de sus túnicas que ellos usaban. Y esto lo hacían, como aprendimos, que era para primero distinguirse de los demás pueblos como pueblo peculiar de Dios, pero también nos dice de que era algo donde ellos buscaban glorificar el nombre de Dios, pero de tal manera que ellos no trajeran la atención a ellos mismos, donde a través de eso ellos pudieran reflejar que lo más importante no era la apariencia externa, sino lo interno. Y yo me puse a pensar en este aspecto porque yo siento que quizás para las mujeres y a algunos hombres también se les hace difícil ese aspecto en cuanto a la vestimenta, porque cada quien crea su propio concepto de qué es lo que es modestia y qué no es modestia. Y la semana pasada escuchaba un tema en cuanto a la vestimenta y me llamó mucho la atención, y usaron el ejemplo de Esther, porque nosotros sabemos que Esther fue llevada al palacio, y a todas las mujeres que llevaban al palacio, a la hora de ver al rey se les permitía que se pusieran cualquier cosa, joyas, la ropa que ellas quisieran, todo lo que ellas quisieran, y todas lo hacían, se ponían tantas cosas extravagantes. Sin embargo, Esther, a la hora de ir delante del rey, dice que ella no pidió nada. Y entonces uno puede decir, ¿por qué estas mujeres que usaron todo para traer al rey, el rey no las escogió y sin embargo escoge a una mujer que no había decidido ponerse nada externo? Y era porque Esther sabía que lo más valioso no era lo externo, sino lo interno. Y esa debería ser nuestra meta también, que la gente no ve hacia nosotros, o que no llamemos su atención por lo que estamos usando, sino que sea nuestro carácter que impresione a la gente y que lleve a la gente a querer tener un carácter como Cristo, ya que es nuestra meta reflejar el carácter de Cristo. Y por eso me gusta la última parte de Review and Herald, que dice: ¿acaso no debería el pueblo de Dios, que es su tesoro peculiar, buscar aún en su vestido glorificar a Dios? ¿Y no deberían ser ejemplos en cuanto a la manera de vestir, y con su estilo sencillo reprender el orgullo, la vanidad y la extravagancia de los profesos mundanos y amantes del placer? Dice, Dios requiere esto de su pueblo. El orgullo es reprendido en su palabra. Así que nuestra meta debería ser glorificar a Dios en todo, aún en nuestra vestimenta. Que lo que más atraiga a la gente sea nuestro carácter, que los lleve y los guíe a querer tener ellos el carácter de Dios también. También pregunta aquí la lección,
que de qué modo los padres pueden inculcar profundamente la verdad en la mente de sus hijos y cómo trata Satanás diabólicamente de usar esta misma herramienta en una dirección opuesta. Bueno, nosotros vimos que Deuteronomio 31 y versículo 19 dice: ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en la boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Nosotros miramos que dentro de las instrucciones que Moisés dio, está de que el canto que él les enseñó, se lo enseñaran a los hijos, y que se lo pusieran en la boca de ellos. Que ese canto fuera siempre testigo contra ellos, porque era un canto que hablaba del carácter de Dios, de cómo es Dios, y también de cómo Dios cuida de sus hijos. Pero interesante que debían enseñarlo a los hijos y ponerlo en la boca de ellos. Aquí vemos que es responsabilidad de los padres inculcar a los niños y a los jóvenes a que se le alabe al Señor. Pero por eso es importante tener esos momentos de alabanza. Por ejemplo, antes de estudiar la Biblia, cantar unos coritos, unos himnos por allí. También cuando vamos a recibir el sábado, igual tener un breve servicio de canto y buscar la manera de que quede en la mente del niño, del joven, esas estrofas de los himnos, porque Dios va a estarles hablando a lo largo del día, a través de esas notas, a través de esas palabras que contiene el himno. Dice el don de profecía que al pueblo se le mandó que aprendiera de memoria el canto, que lo enseñara a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y que debían cantarlo cuando estuvieran congregados, reunidos para el culto, y que también debían repetirlo de una manera individual mientras se ocupaban en sus tareas cotidianas. En otras palabras, mientras iban en el carro, si es que lo queremos ver en el tiempo moderno, pues era bueno que allí se fuera cantando. Mientras se estaba en el trabajo, igual. Yo me recuerdo hace muchos años, cuando tenía quizás unos 7 años, mi abuelito me llevaba a limpiar los cultivos que hacía, me llevaba a la milpa, y allá le decía, mi abuelito le llamaba eso de cervar, ¿verdad? Que es quitar la hierba que van haciendo alrededor de la mata de maíz. Y nosotros teníamos un machete que le decíamos cuma, y entonces él me lo afilaba bien y me dice, vamos, decía. Y me recuerdo que mientras yo estaba desherbando así en una loma, en otra loma yo escuchaba a un hermano pentecostal. Lejos estaba la loma, pero se le oía el eco de cómo él, mientras él desherbaba, mientras él trabajaba, cantaba y cantaba himnos al Señor. Y yo lo escuchaba y decía, qué bonito cómo ese hermano se la pasa todo el día cantando mientras él está trabajando en el campo. Y eso es como un aliciente, como algo que da ánimo, como algo que disipa las penas, como algo que en medio de las pruebas, pues da valor. Ese hermano, yo miraba cómo se deleitaba él. Y esto mismo fue inculcado en el pueblo de Israel. A los padres se les dijo, enséñenle a los hijos a cantar, enséñenle a cantar cuando están en la casa, enséñenle a cantar cuando van al campo, enséñenle a cantar en sus tareas individuales. Y hermanos, así también ahora debemos hacerlo. Dice acá que de qué manera, tristemente, el diablo, de una manera, pues, vale la redundancia, diabólica, usa la misma herramienta, pero en una dirección opuesta. Sí, porque hoy vemos al niño con sus iPhone, con sus audífonos ahí, y lo que menos ando oyendo es música cristiana. Anda escuchando música del mundo. Satanás vino y prácticamente colocó en la mente de los niños y los jóvenes la música rock, esa música pop, esa música de reggaetón, y eso es lo que andan a veces cantando los muchachos y los niños allá afuera, aún hijos de hermanos.
A veces hay hijos de hermanos adventistas que andan con sus cosas colocadas ahí en el oído y lo que andan oyendo es música del mundo. Satanás se ha encargado de que lo que Dios quiso que escucharan, de todas maneras los hijos lo escuchen, pero que sea de una manera diabólica. Y miren, hermanos, cómo entonces toca ahora como padres, pues sacarle la vuelta al diablo, hermanos, y buscar que nuestros hijos les gusten nuestros signos. Por eso nosotros en la Iglesia de Advenimiento, nuestros servicios de alabanza son de puros himnos adventistas, himnos del ignario, porque queremos que los niños, los jóvenes, se conozcan bien los signos adventistas y eso sea lo que canten. Nosotros ni siquiera coritos cantamos en los servicios de adoración de jóvenes, puros himnos, porque queremos que los niños y los jóvenes conozcan nuestros himnos adventistas, sepan el mensaje que hay allí, porque hermanos, eso es lo que manda el Señor. Así fue en los días de Moisés y así debe ser en este tiempo. Pero bueno, hermano Melchor, ¿cómo estamos rechazando a Cristo? Dice la siguiente pregunta, si dejamos de lado el Antiguo Testamento. Vamos a ir a una lectura bíblica. ¿Cómo rechazamos a Cristo si dejamos de lado el Antiguo Testamento? Sabemos que toda escritura es inspirada por Dios. Vamos a ir a primera de Timoteo 3:16, lo que dice respecto a esta pregunta. Vamos a leer segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, aquí también dice el espíritu de profecía. Dice aquí, en Patriarcas y Profetas, página 512, dice, Moisés fue un tipo de figura de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Él mismo había declarado a Israel, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios. A él oiréis. Eso está en Deuteronomio 18:15. Y dice que Dios tuvo a bien disciplinar a Moisés en la escuela de la aflicción y la pobreza antes de que estuviera preparado para conducir las huestes de Israel hacia la Canaán terrenal. El Israel de Dios que viaja hacia la Canaán celestial tiene un capitán que no necesita enseñanzas humanas que le prepararán para su misión de conducto divino. No obstante, fue perfeccionado por el sufrimiento, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nuestro Redentor no manifestó las imperfecciones ni las debilidades humanas, pero murió a fin de obtener nuestro derecho a entrar a la tierra prometida. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que hay personas que dicen que el Antiguo Testamento pues ya como que no tiene validez. Uh-huh. Sin embargo, eso estaba ya profetizado de Moisés fue como un modelo antes de Jesús, que demuestra que pues, y aquí en el Nuevo Testamento Timoteo nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, o sea que nosotros la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis pues es la palabra de Dios que tiene validez en todos sus sentidos. Así es, nosotros rechazamos a Cristo cuando no estudiamos el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento habla de Cristo. Jesús dijo, si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Entonces, cuando no queremos nosotros escuchar lo que dice el Antiguo Testamento, sencillamente no queremos escuchar lo que dice Jesús. Porque Jesús, hermanos, inspiró a Moisés a escribir acerca de él. El Espíritu Santo, por supuesto, también estuvo participando allí. Es importante que le demos al Antiguo Testamento su valor como también al Nuevo. Como decía mi hermano en el primer texto que leyó, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y toda es toda. Y saben que cuando Pablo dijo esas palabras, ni siquiera se había escrito el Nuevo Testamento. Lo que había de Escritura era el Antiguo. Y a esa Escritura del Antiguo es que Pablo
le escribía a Timoteo y le dice, toda escritura, le dice, es inspirada por Dios, toda la del Antiguo Testamento, que era la que había como Biblia. De manera que no rechacemos las enseñanzas del Antiguo, porque al hacerlo estamos rechazando a Cristo. Para terminar, Jocelyn, al considerar Moisés las riquezas y la fama que había dejado atrás a cambio de una vida de trabajo y penurias, ¿por qué él no se arrepintió de eso? Bueno, a través de toda la lección hemos visto partes de la vida de Moisés. Y podríamos decir, wow, ¿por qué Moisés decidió dejarlo todo? Prácticamente era siguiente después del más poderoso de la tierra, el faraón, y aún así dejó todo eso, lo mejor que había en ese tiempo, en esa tierra, lo dejó para seguir a Cristo, para ser pastor de ovejas. Y me gusta Hebreos capítulo 11, versículos 23 al 29, porque resumen un poco de lo que fue la fe de Moisés. Hebreos 11, 23 al 29. El 23 dice, por la fe Moisés cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Así que ahí vemos un poco de la vida de Moisés, la vida de fe que llevó Moisés, y sin duda alguna Moisés nunca se arrepintió de haber hecho esa elección. De hecho, Patriarcas y Profetas 224 termina diciendo, vio por la fe una corona imperecedera que el Rey del cielo colocará en la frente del vencedor. Él sabía que cualquier cosa que pudiera obtener en esta tierra era perecedera. Sin embargo, lo que Dios tenía preparado para él era eterno y muchísimo más valioso que cualquier cosa que él pudiera obtener aquí. Y yo creo que nosotros debemos hacer lo mismo que hizo Moisés, no tener miedo de dejar lo poquito que tenemos y entregárselo a Dios para recibir y esperar esa corona eterna. Amén. Así llegamos al final de la lección, hermanos. Hemos extraído tremendas enseñanzas para nuestra vida. Creo que hemos entendido el tipo de preparación que debemos hacer de cara a la entrada de la tierra prometida, como es la Canaán celestial. Vamos a orar para pedirle a Dios que todas estas enseñanzas nosotros las podamos aplicar en la vida. ¿Qué les parece? Nos arrodillamos para orar. Padre Celestial, en la lección peregrinando por el desierto, nosotros pudimos ver bendición tras bendición que tú tenías para nosotros en cada día de la lección. Y así llegamos al final, viendo, Señor, cómo Moisés fue un tremendo líder, un hombre que te amó al pueblo y que también, Señor, supo dirigir ese pueblo. Es interesante cómo al final murió, no entró a la tierra prometida de este mundo, pero finalmente tú lo llevaste al cielo. Y allí, Señor, es representante de todos aquellos que mueren en tu nombre y serán levantados en el día glorioso. De manera, Padre, que vemos que finalmente en la lección nosotros vemos a Cristo profetizado y también el triunfo de los redimidos. Te rogamos, Señor, que al final de los días podamos tener el privilegio que tienen Moisés y Elías de morar para siempre en la tierra nueva, la tierra también prometida para nosotros. Ayúdanos, Señor, a que mientras peregrinamos aquí también en este desierto, nosotros aprendamos de esta lección para no hacer las cosas que hizo el pueblo y que fueron malas, sino hacer las cosas que tú mandas. Nos ponemos en tus manos y pedimos tu dirección siempre. En el nombre de Jesús. Amén.